4 horas más tarde. ¿Estás en Portugal? Así es, en Lisboa. Tendría que estar en Argentina, ¿No pero pudiste? los vuelos fueron cancelados. Bueno, perdóname, acabo de notificarme un amigo que canceló United Airlines todos los vuelos a Nueva York y Washington del mes de agosto, de todo agosto. Así estamos. ¿Vos entendés por qué algunos vienen y otros no? ¿Por qué vos te quedaste varado y por qué otros pueden volar? ¿Quién Sí, elige, digamos? repartieron entre las aerolíneas los pocos vuelos que había. Aquella con la cual viajaba yo, Air Europa, tuvo que cancelar o decidió cancelar durante toda la semana. Y en algunos casos hay gente que es bajada del avión o prácticamente no le dejan embarcar en el día porque los aviones no pueden llegar llenos para cumplir con el cupo. Tienen que viajar con menos gente de los pasajes vendidos. Y por lo tanto hay casos en los aeropuertos, Madrid, por lo que me enteré, en que a gente la dejan afuera, familias enteras. Bueno, Pero Andrés, esto es responsabilidad de la aerolínea. Lo que hace el gobierno argentino es dejar que entre el 2% de la gente que entraba cuando los aviones volaban libremente. Después las aerolíneas son las que deciden con cuánta anticipación te avisan. eso es muy importante, solo el 2%. O sea, 2 Más o de cada menos. 100, 1 de cada 50 de los que entraba. Y creo que ahora están por los 900 por día. Estuvieron Sí, en 900. los 600 por día. Son menos de 3 aviones. Andrés, Contra 150 que entraban antes. bueno, COVID en Europa, hubo un recrudecimiento de casos, etcétera. ¿También de letalidad o no tanto fruto de la alta vacunación? Algo de letalidad, pero son números mínimos. Te cuento que en Portugal, cuando tuvimos el pico de muerte, llegamos a los 300 por día. Después bajamos a entre 0 y 5. Y ahora estamos en los 10. Así que sí, hay un número alto comparado al que teníamos, pero no se compara con el pico anterior. Tengo primos hermanos que están en el área de sanidad allí en Portugal, algunos en Porto, y me contaban que fue muy trágico todo lo primero porque no se sabía. Me daban cuenta de que hay un sistema sanitario que también se engordó, que hubo restricciones que dieron resultado, que fueron limitadas, parciales, acotadas. Hoy es casi normal la vida que llevan adelante pese a la variante Delta o no tanto. Casi normal, se puede decir, sí, pero no normal. Esto tiene que quedar claro. Vamos a la playa, vamos a los cines, pero la gente va con barbijo a todos lados. Ahora estamos en vacaciones, porque acá es verano, pero hubo escuelas y hubo universidad. Solo que la universidad era prácticamente toda online. Era híbrida, pero los que iban presencialmente eran pocos. Las escuelas sí eran presenciales y muy extraordinariamente se suspendían las clases. Ahora, para ir a la facultad, para ir a la universidad, va el que quiere. No te obligan y al contrario, desalientan la presencialidad. Y no hay embotellamientos, así que la gente sale menos de casa que antes. Andrés, te pregunto por el presidente, la gira, si hay un viraje o no hay un viraje. ¿Vos qué opinás? ¿Hacia dónde? Hacia el centro, qué sé yo, desde la posición más radicalizada, socia de Nicaragua, Cuba, Venezuela, Guatemala. Es que nunca me pareció una posición radicalizada del gobierno argentino. Me parece que son dos posiciones. A ver, Alberto Fernández, el primer viaje de Alberto Fernández al exterior es a Israel, el principal aliado de los Estados Unidos. Y después se declaró, en los términos más desafortunados posibles, pro-europeo. Y su gente, su embajador en Estados Unidos, su ministro de Economía, están todo el tiempo tratando de negociar con los Estados Unidos porque la deuda se renegocia allá, en Washington, no en Pekín, no en Moscú. Mientras tanto están los otros. Está Jorge Tayana, digno diputado, está Carlos Raimundi, están algunos grupos, Alicia Castro, que no llegó a ser embajadora, que forman parte del Frente Oriental, que están más orientados hacia China y Rusia que hacia Estados Unidos, pero el gobierno no tiene una política exterior. Hay dos y ni siquiera disputan, conviven. ¿Crees que el gobierno va ungido por la necesidad, hacia una cierta racionalidad en esa convivencia, con alguna supremacía eventual de Occidente respecto a Oriente, pongámoslo en estos términos, permitime la simplificación, o ni siquiera la necesidad nos lleva a ese lugar? No estoy en condiciones de decirlo porque hay dos decisiones clave que son las que nos van a indicar para dónde rumbeamos. La primera es la renegociación de la deuda. Y eso lo decía Estados Unidos. La segunda es la adopción del 5G. Y ahí la cuestión es si adoptamos el sistema de China o no. El alineamiento internacional de Argentina depende de esas dos dimensiones, de esas dos decisiones. Todo el resto es fuegos artificiales. Andrés, ¿qué ves a la distancia del proceso electoral en la Argentina? ¿Qué se juega en esta elección, entendés vos?
se juega la mayoría de la Cámara de Diputados, no así la del Senado, porque esa va a mantenerse en manos del peronismo. Pero es probable que el peronismo pierda algunos senadores, porque se renueva el tercio que se eligió en 2015, cuando en primera vuelta al peronismo le fue muy bien. Así que lo que podemos vislumbrar, salvo que haya, y no lo descarto, una sorpresa electoral, es que el gobierno va a quedar más cerca de la sanción de las leyes, porque va a tener más diputados, pero va a quedar más lejos del nombramiento de jueces, porque va a tener menos senadores y se va a alejar de los 2/3, que hoy no tiene, pero va a estar más lejos todavía después de diciembre. Andrés, por último, ¿cómo es la visión desde Europa de Argentina? Teniendo en cuenta tus amplios conocimientos, yo sé que Europa tampoco es una, pero al menos, siento que se vive a la distancia, siendo argentino, de cómo nos ven? Bueno, es una linda pregunta, pero te la contesto como politólogo, más que como argentino, Dale. porque son los temas sobre los que trabajo. Argentina es un país que no es Brasil. Y eso significa dos cosas. No somos muy importantes y no somos muy peligrosos. Brasil es el país que importa. En este momento estoy haciendo un trabajo para el Parlamento Europeo y ellos lo que quieren saber es cuáles son las perspectivas de ratificación de los acuerdos entre el Mercosur y la Unión Europea, con particular énfasis en Brasil. Quieren entender lo que pasa en Brasil, es el país que les interesa. Pero cuando hablas con ellos, Bolsonaro los horroriza. Así que por lo bueno y por lo malo, Brasil es el país importante del continente para Europa. Argentina es un país simpático, simpatiquísimo. La caemos súper bien. Tango, Patagonia, literatura, asado. Pero cuando tienen que tomar decisiones de política exterior, es simpatía nada más, no intereses. O sea que para Argentina es más relevante la sucesión de Bolsonaro y cómo se resuelve que los cambios eventuales en su propia política exterior que determina el propio presidente Alberto Fernández. Sí, porque Argentina es un país periférico, vulnerable y dependiente, que no se puede defender solo. No tenemos capacidad de aguantar los embates de Chile o de Rusia. Pero con Brasil podríamos. No es que Brasil sea una gran potencia, pero más grande que nosotros. Y los dos juntos reunimos masa crítica para defendernos de la cascoteada de las grandes potencias. Con Bolsonaro es muy complicado, con Alberto Fernández también, dicen en Brasil. Mientras no haya una convergencia en las políticas exteriores de Brasil y de Argentina, va a ser muy difícil resistir al viento del mundo. Y tengo una mala noticia. No hay muchas razones para esperar esa convergencia, porque las diferencias no son entre los presidentes nada más. Brasil tiene una élite diplomática, política, económica y militar que prefiere alinearse con los Estados Unidos, aunque comercie mucho con China. Y esa élite que conduce Brasil piensa que a Argentina no le queda más remedio que alinearse con China, que es demasiado débil para negarse al alineamiento con China.